Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La relación entre Can Yaman y Diletta Liate, que últimamente no se ha caído de la agenda de las revistas, se ve sacudida por una nueva crisis. La antigua compañera y amiga íntima de Can, Francesca Chilimi, le hizo una advertencia muy importante en este proceso. Tienes un trabajo difícil con Diletta. ¿Te das cuenta de lo testaruda y obsesionada que es? Las palabras de Francesca demostraban que las tensiones entre Diletta y Can también se reconocían desde fuera. Especialmente después del embarazo de Diletta, los problemas en la relación aumentaron la preocupación de Francesca por Can. Según las acusaciones, Diletta Liate ve a Can Yaman como alguien que quiere tener toda la palabra en su vida. Se rumorea que esta situación se ha hecho aún más evidente con su embarazo y que la presión sobre Can ha aumentado. Diletta quiere que Can ponga fin por completo a todas las viejas relaciones de su vida. Intenta minimizar su vínculo con Demet Özdemir y los hijos que tienen en común. Exige a Can que se centre solo en sí mismo y en los hijos que van a nacer. Esta situación hace que Can se sienta cada vez más estancado. En particular, Diletta habría sufrido crisis de celos de vez en cuando y es muy sensible al pasado de Can. En este punto, Francesca Chilimi advirtió a Can Yaman: si sigues así con Diletta, perderás completamente tu libertad. No es solo una amante, es alguien que quiere controlarlo todo en tu vida. Francesca Chilimi trabajó con Can Yaman en la serie Viola come il mare y se hicieron muy amigas en este proceso. Por lo tanto, es una de las pocas personas que pueden hacer advertencias directas a Can. Sin embargo, cómo reaccionó Can a las palabras de Francesca es motivo de gran curiosidad. Según las acusaciones, Can reaccionó a estos comentarios en un primer momento. Ya conoces a Diletta. Siempre ha sido una mujer fuerte. Pero la malinterpretas, ella no me presiona. Sin embargo, Francesca, que pensaba que las palabras de Can intentaban engañarla, continuó su discurso. Si él no te presiona, ¿por qué pareces tan infeliz? Can, parece que estás en una restricción. ¿De verdad quieres seguir con esta vida? En ese momento, se dice que Can se sumió en un profundo silencio y empezó a pensar en las palabras de Francesca. El embarazo de Diletta y lo que sucedió después también están detrás de la advertencia de Francesca a Can. Diletta empezó a controlarlo todo en la vida de Can tras anunciar la noticia de su embarazo. En especial, quiere restringir la comunicación de Can con su exnovia Demet Özdemir y el hijo de esta. Presiona constantemente a Can para que rompa todos los lazos del pasado. Según Francesca, el comportamiento controlador de Diletta ha empezado a restringir gravemente la libertad de Can. La mayor prueba de ello es que la comunicación de Can con su círculo social se ha debilitado últimamente. Can tiene menos contacto con sus antiguos amigos. Se le ve constantemente con Diletta ante los medios de comunicación. Se ha distanciado de muchas personas a las que estaba unido en el pasado. Estos cambios aumentaron la preocupación de Francesca y la llevaron a advertir directamente a Can. La advertencia tan directa de Francesca Chilimi a Can también llegó a oídos de Diletta Liate. Se rumorea que la locutora italiana estaba muy enfadada por esta situación y no quería que Francesca interviniera ante Can. ¿Está Diletta celosa de Francesca? También surgió esta pregunta. También cobran fuerza las afirmaciones de que Can quiere que ponga fin a su amistad con Francesca. Al parecer, Diletta empezó a presionar a Can para que pusiera fin a su amistad con Francesca. Después de estos acontecimientos, lo que hará Can Yaman se ha convertido en un gran interrogante. ¿Cederá Can a la presión de Diletta? ¿Tendrá en cuenta las palabras de Francesca y tomará una decisión más independiente? ¿Se romperá por completo el vínculo entre Demet y su hijo? Las respuestas a todas estas preguntas quedarán claras en los próximos días. Sin embargo, las siguientes palabras de Francesca Chilimi pueden ser un mensaje importante que determine el futuro de Can. Tu trabajo con Diletta es realmente difícil. Si no tienes cuidado, ella te hará olvidar quién eres. Ahora los ojos están puestos en cómo reaccionará Can Yaman ante estas advertencias. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.